Amanda Rivers trabajaba como diseñadora de espacios acústicos, creando ambientes sonoros perfectos para salas de conciertos y estudios privados. Su talento para transformar el espacio en el resonador perfecto era conocido entre músicos y arquitectos, pero no podía oír las notas falsas en su propio matrimonio. El sonido perfecto es el equilibrio, decía a menudo a sus clientes. La más mínima imprecisión puede destruir la armonía de toda una habitación. Lo irónico era que su oído profesional, capaz de captar los matices acústicos más sutiles, era completamente sordo a las disonancias de su vida personal. Detrás de las exuberantes cortinas de su casa en los suburbios de Boston, el mismo equilibrio que con tanta diligencia había creado para los demás hacía tiempo que se había roto. Quizá no quería oír intencionadamente, pensó mientras ajustaba un costoso panel que absorbía el sonido en el estudio de James Bloom, el renombrado compositor que le había encargado rediseñar su estudio casero. Es el mismo modo en que nos apartamos instintivamente de los ruidos fuertes. Su marido, Ryan, restaurador de artefactos mecánicos, un hombre que daba una segunda vida a gramolas y cofres musicales antiguos, parecía el socio perfecto. Sus manos podían arreglar los mecanismos más complejos, pero su corazón era frío y calculador. Durante 10 años construyeron una vida juntos, y todo este tiempo Amanda pensó que estaban creando armonía juntos. Se conocieron en la exposición La música mecánica a través de los tiempos. Él estaba explicando a los visitantes el sofisticado mecanismo de una caja de música de 1780, y ella se rió al oír cómo la acústica mal afinada de la sala convertía los mágicos sonidos del antiguo instrumento en un tintineo metálico. ¿Te ríes de mi exposición?, preguntó entonces, enarcando una ceja. Me río del hecho de que el arquitecto de esta sala no debe de haber oído nunca música de verdad, respondió ella, midiendo la altura del techo con los ojos. Este espacio mata la belleza de su trabajo. 3 meses después, se casaron. Él le regaló una caja de música restaurada con una figura de bailarina que giraba al son de Chopin. Para que siempre tengas el sonido perfecto a tu lado, le dijo Ryan, y estas palabras se han quedado con ella como una promesa de perfección. Tú y yo somos iguales, repetía a menudo. Tú creas espacio para el sonido, y yo devuelvo el sonido a los viejos mecanismos. Juntos somos una sinfonía perfecta. Amanda sonrió ante este recuerdo mientras hacía las maletas para su viaje de negocios a Chicago. La Junta de la Sinfónica le había pedido que probara la acústica de su nueva sala. 3 días de trabajo y volvería a casa para contarle a Ryan todos los detalles del proyecto durante su tradicional cena de los viernes. Pero cuando regresó de su viaje de negocios, un día antes de lo previsto, con la esperanza de darle una sorpresa, Ryan no la recibió como ella esperaba. Esa noche, cuando cruzó el umbral de su casa, Ryan la esperaba con las maletas hechas, sus maletas. El salón que había diseñado con tanto esmero, teniendo en cuenta todos los ecos, de repente le pareció ajeno y frío. «Oh, ya has vuelto», dijo, y su voz sonó diferente, como una vieja gramola con el mecanismo estropeado. Separada. Mecánica. Menos mal que no tengo que esperar hasta mañana. «¿Qué está pasando?», preguntó ella, fijándose en las maletas. «¿Vamos a alguna parte?». Su intento de broma fracasó, como una nota falsa en una melodía perfectamente afinada. «Necesito libertad», dijo sin emoción. «Esta casa está registrada a mi nombre. Tienes una semana para encontrar un nuevo lugar donde vivir». Al principio, pensó que era una broma de mal gusto, una broma que no tenía sentido en el contexto de su vida juntos. «¿Vas a explicarme qué significa eso?». Su voz sonó sorprendentemente tranquila, aunque por dentro ya estaba sumida en un caos de emociones. «Significa lo que he dicho», respondió Ryan, recogiendo tranquilamente las maletas. «Nuestro matrimonio ha terminado. He conocido a otra mujer. Ella me entiende mejor». «¿Te entiende mejor?»,
repitió Amanda. Después de 10 años, ¿estás diciendo que alguien te entiende mejor? Su risa sonó amarga y fuera de lugar, como una disonancia en una sonata clásica. ¿Quién es esta otra mujer? ¿Cuándo empezó esto? ¿Por qué no me di cuenta de nada? Los pensamientos pululaban por su cabeza creando una cacofonía que ella, como profesional, siempre intentaba eliminar de cualquier espacio acústico. Emily es conservadora en un museo de instrumentos mecánicos, contestó Ryan secamente, como si estuviera nombrando un modelo de algún aparato antiguo. Trabajamos juntos en la restauración de la colección Henderson. Amanda negó con la cabeza. La colección Henderson. El proyecto del que había estado hablando con tanto entusiasmo durante los últimos 6 meses. El proyecto que ella le había ayudado a conseguir, utilizando sus contactos. ¿Me estás echando de casa por culpa de un conservador de museo? Intentó encontrar un poco de humor absurdo en esto, pero fracasó. 10 años viviendo juntos, desayunando juntos, haciendo planes juntos, ¿y todo acaba así, sin avisar, sin discutir? Ryan respondió con la misma precisión mecánica con la que solía afinar sus cajas de música antiguas. Siempre estuvo a mi nombre. Tu sueldo nunca fue suficiente para reclamar una parte, y era cierto. Siempre ganaba más recibiendo encargos de coleccionistas adinerados. Su trabajo era creativo, pero menos rentable. Se invirtió en proyectos acústicos que a menudo eran incomprendidos por personas ajenas al mundo de la música. ¿Cómo se puede estar tan equivocado con una persona?, pensaba Amanda mientras empaquetaba sus pertenencias. Discos de música, libros de acústica, diplomas, ropa. Todo aquello le parecía de repente ajeno y fuera de lugar en la casa que había considerado suya. Recordó su primer aniversario, cuando Ryan le había regalado un diapasón antiguo. Para que siempre puedas sintonizar tu corazón en la frecuencia correcta, le había dicho. El diapasón seguía en su joyero. Me pregunto si le habría regalado a Emily algo similar. ¿Le habría dicho las mismas palabras? Mientras guardaba sus cálculos acústicos en una carpeta, sonrió involuntariamente. Ojalá la vida fuera tan predecible como la física del sonido. En acústica, todo es sencillo. Las ondas sonoras obedecen a leyes que pueden medirse, calcularse y ajustarse. Pero los corazones humanos son mucho más complicados. De repente, recordó la llamada que había recibido hacía una semana. Su tía Margaret, su única pariente viva, estaba enferma y le había pedido que viniera. «Tengo algo importante que decirte», le dijo. Amanda había pospuesto el viaje por un proyecto en Chicago. Ahora, tal vez, era una señal. «Me iré por la mañana», le dijo a Ryan, que estaba ordenando metódicamente el correo como si no hubiera pasado nada. «Solo necesito unas horas de sueño», asintió sin levantar la vista. Su rostro no mostraba ninguna emoción, ni culpa, ni arrepentimiento, ni nada. Como un autómata mecánico que realiza un movimiento programado sin comprender su significado. En el fondo, ella sentía que aquel no era el final de su historia. Algo le decía que el destino le tenía preparado un giro inesperado. Sería que su sentido profesional, el mismo que le permitía captar los más mínimos defectos acústicos en salas de conciertos que otros consideraban perfectas, ¿se había despertado por fin en su vida personal? Esto no es el final de la sinfonía, pensó, volviendo la vista a su dormitorio por última vez. Esto es solo la primera disonancia antes de la inesperada resolución. 3 semanas después, Ryan vivía con su nueva pareja, Emily, y su vida parecía estar perfectamente afinada, como uno de sus mecanismos de antaño. Había redecorado su dormitorio, tirado todas las cosas que le recordaban a Amanda y estaba convencido de que el pasado había quedado atrás. Creía que Amanda había desaparecido de su vida para siempre, dejándole una casa y una existencia cómoda. Ahora la casa tenía exactamente el aspecto que él siempre había deseado, sin los paneles acústicos ni los extraños dispositivos de sonido que Amanda había colocado.
Emily, con su amor por la estética antigua, apoyaba su deseo de verdaderos clásicos. ¿Sabías que tu ex se dejó casi todos sus objetos personales?, le preguntó Emily una tarde mientras ordenaba un armario de la despensa. Hay algunos libros sobre acústica, unos cuantos instrumentos. Tíralo todo, dijo Ryan, limpiando las piezas de latón de un reloj de pared del siglo XVIII con un paño de pulir. Podría habérselo llevado si realmente lo valoraba. Al parecer, no tenía cabida en el minúsculo apartamento que podía permitirse. Su sonrisa de suficiencia se reflejaba en el metal pulido. La noticia de que Amanda se había visto obligada a alquilar un pequeño loft en las afueras de la ciudad le llenó de un sentimiento de superioridad. No tenía ni idea de que su vida se estaba desarrollando de un modo completamente distinto al que él había imaginado. Mientras tanto, Amanda se mudó a un pequeño loft en las afueras de la ciudad, un antiguo edificio industrial con techos altos y una acústica que hacía que su corazón latiera más rápido. Durante los primeros días, lo único que hizo fue reorganizar los muebles para crear el paisaje sonoro perfecto, lo que la ayudó a no pensar en la traición. No llamó a ninguno de sus amigos, no explicó la situación, no intentó justificarse. Tras 10 años de matrimonio, de repente se dio cuenta de que la mayoría de sus conocidos comunes eran en realidad amigos de Ryan. La única persona con la que se sinceró fue su tía Margaret. «Marnie, necesitaba verte», dijo Amanda al entrar en el acogedor apartamento de su tía en Beacon Hill. La vieja casa, llena de muebles antiguos y cosas extrañas y aparentemente incongruentes, siempre había sido un refugio para ella. Siento no haber venido antes. Su tía, una esbelta mujer de 78 años con un elegante moño de pelo plateado, la miró severamente por encima de sus gafas. Sabía que tu matrimonio iba a acabar mal cuando trajiste a ese tipo a la cena familiar, dijo, sirviendo té en tazas de porcelana de la dinastía Qing. Miraba nuestras reliquias familiares como si las estuviera tasando para una subasta. No entendía nada de historia. Amanda suspiró. Margaret Westbrook, su única pariente viva, no era solo una tía, sino una catalogadora de objetos perdidos. Se había pasado la vida buscando y documentando instrumentos musicales raros que habían desaparecido durante guerras y revoluciones. «No importa, tía», sonrió Amanda con tristeza. «Todo eso ya forma parte del pasado. Simplemente encontró a alguien más adecuado». Margaret dejó de repente su taza y se enderezó como una cuerda. «Deberías sentir menos lástima de ti misma, Amanda Westbrook. ¿Has olvidado quién eres? Tu bisabuelo, Jeremiah Westbrook, construía instrumentos musicales para la realeza europea. Tu abuela Eleanor salvó la colección Stradivarius de los nazis, ¿y estás sentado aquí sintiendo lástima por ti mismo por culpa de un mecánico?» «Un restaurador de artefactos mecánicos», se corrigió Amanda automáticamente y de repente se rió de lo absurdo de la situación. «Pero tienes razón. Nunca le hablé de mi familia, de nuestra herencia. Pensó que yo solo era una chica corriente a la que le gustaba la acústica». La tía Margaret se levantó y se acercó a la estantería, de la que sacó un viejo álbum encuadernado en cuero. «¿Sabes por qué te pedí que vinieras?», preguntó hojeando las páginas. «Es hora de darte lo que te pertenece. Ya soy mayor y me resulta difícil ocuparme de todo. Eleanor te legó un baúl de documentos cuando cumplieras 35 años, pero veo que el momento ha llegado antes». Amanda frunció el ceño. «¿Un cofre? ¿Quieres decir...?» «Sí, ese cofre antiguo que te llevaste de aquella casa de Ryan», Margaret asintió. «Gracias por eso al menos. Temía tener que ir a los tribunales para recuperarlo. Nunca fue suyo, siempre fue suya». Fue ahora cuando Amanda recordó que, en efecto, se había llevado el viejo baúl que su abuela le había regalado cuando era niña. Ryan siempre decía que eran solo trastos viejos, y lo guardaba en el armario, aunque ella le pedía que lo pusiera en el dormitorio.
pero solo son cosas de mi infancia. Mis primeras partituras, unos cuantos discos viejos, empezó. Margaret sonrió misteriosamente. Abre el doble fondo, niña. La llave está en el medallón que te regalé cuando cumpliste 16 años, el mismo del atril. ¿Lo recuerdas? Durante las horas siguientes, Amanda se pasó las horas sin aliento ordenando los documentos que encontró en el compartimento secreto del viejo cofre, documentos de la finca familiar en Vermont, acciones de empresas de alta tecnología, papeles notariales de un fondo fiduciario que su bisabuelo había creado a principios del siglo XX. Los intereses habían ido creciendo durante décadas, y ahora la suma la convertía en una de las mujeres más ricas de la costa este. ¿Por qué ocultar todo esto?, preguntó asombrada. Tradición, explicó Margaret con sencillez. Nuestra riqueza siempre ha atraído la atención equivocada. Tu abuela quería que encontraras primero tu vocación, que encontraras a alguien que te amara, no tu dinero. Llevas el amor por la acústica, por el sonido, en la sangre. Los Westbrook siempre han sentido la música más profundamente que nadie, y tu talento particular para crear el espacio perfecto para ella es nuestro verdadero legado. El dinero es solo una herramienta. Más tarde, en su loft, Amanda ordenaba viejas fotografías que había encontrado en un cofre, sus antepasados delante de lujosas mansiones, la abuela Eleanor con destacados músicos del siglo XX, documentos firmados por reyes y presidentes, y una casa en Vermont que más bien parece un castillo, con su propia sala de conciertos, cuya acústica ha sido elogiada por las más grandes mentes musicales. Nunca me preguntó por mi pasado, pensó Amanda mientras miraba las fotografías de sus antepasados. Estaba tan ocupado con sus propios mecanismos que nunca preguntó por la historia de mi familia. Ryan siempre hablaba de las cajas de música como si fueran el logro más importante de la humanidad, pero nunca le preguntó por los orígenes de aquella vieja caja de música que tanto apreciaba. Nunca le preguntó por qué había decidido convertirse en diseñadora de espacios acústicos. No le interesaba su historia familiar, sus raíces, su herencia. Y ahora vive con una conservadora de museo que probablemente apreciaría su colección familiar tanto como las verdaderas piezas de museo. Amanda se rió al imaginarse la cara que pondría Ryan si descubriera quién era ella en realidad. No solo una chica apasionada por una extraña profesión, sino la heredera de una dinastía cuyo nombre abría las puertas de las salas de conciertos más prestigiosas del mundo. Pero ese no era su objetivo. No quería venganza, solo quería ser ella misma. Amanda Westbrook, una mujer que crea mundos sonoros perfectos, continuando la tradición familiar. Se acercó a la ventana de su loft. A lo lejos podía ver los rascacielos de Boston y en algún lugar entre ellos su antigua casa. No, no la de ellos, la de él. Una casa en la que ahora sonaría música diferente. Amanda sonrió. La acústica de su nuevo loft era excelente. Con el mobiliario adecuado y unos cuantos paneles, sería el lugar perfecto para que ensayara su cuarteto de cuerda. Hacía tiempo que soñaba con un proyecto así. Crear un espacio íntimo para la música de cámara donde cada sonido fuera perfecto, y ahora tenía la oportunidad de hacerlo. Quizá no fuera un error, sino un paso necesario, pensó, repitiendo inconscientemente la melodía de la caja de música que Ryan le había regalado. A veces hay que perder algo familiar para encontrar algo real, tu propio sonido. Aún no sabía si utilizaría su nueva libertad económica para ampliar sus oportunidades profesionales o simplemente seguiría trabajando como hasta entonces. Pero ahora la elección era suya, y esa elección llenó su corazón de una serena confianza que no había sentido en mucho tiempo. 6 meses después, la vida de Amanda cambió radicalmente. No solo recibió su herencia, sino que abrió su propio estudio de diseño acústico en uno de los barrios más prestigiosos de Boston. Ahora podía elegir los proyectos a su gusto, trabajando solo con quienes realmente apreciaban su talento y entendían la magia del sonido.
El antiguo loft siguió siendo su refugio secreto, un lugar donde experimentaba con nuevas soluciones acústicas, y para su negocio compró una antigua iglesia con una acústica natural impresionante, convirtiendo la nave en un estudio y sala de exposiciones donde los clientes potenciales pudieran escuchar cómo suena a la perfección. Tras una visita a la finca de Westbrook, en Vermont, decidió no mudarse allí, al menos de momento. La enorme casa, con 20 habitaciones y su propia sala de conciertos, requería el cuidado de todo un equipo. Margaret había prometido ayudar con la gestión, pero Amanda no quería sumergirse en el legado familiar hasta el punto de olvidarse de su propia vida profesional. Aquella mañana estaba sentada en su despacho, revisando los bocetos del diseño acústico de un nuevo teatro de ópera en Seattle, cuando su ayudante Lauren llamó a la puerta abierta. «Señorita Westbrook, hay aquí un cliente potencial sin cita», dijo, sonando ligeramente avergonzada. «El señor James Harrison. Dice que es urgente». Amanda enarcó una ceja. James Harrison era uno de los coleccionistas de instrumentos musicales mecánicos más famosos del país. Su nombre salía a menudo en las conversaciones con Ryan, aunque ella nunca lo había conocido en persona. «Que pase», dijo, dejando los bocetos y enderezándose en la silla. Cuando un hombre alto y canoso de unos 60 años, de mirada atenta y postura segura, entró en el despacho, Amanda sintió una extraña emoción. Harrison era exactamente como se lo había imaginado, elegantemente vestido, con los modales impecables de un aristócrata de la vieja escuela. «Señorita Westbrook, gracias por recibirme sin avisar», dijo tendiéndole la mano. «No me atrevo a molestarla, ya que el asunto es urgente». «¿Qué puedo hacer por usted, señor Harrison?», preguntó Amanda, haciéndole un gesto para que se sentara. «Estoy construyendo un nuevo museo privado», empezó él, sentándose cómodamente en la silla frente a ella. «Especialmente para mi colección de instrumentos musicales mecánicos. El edificio está casi terminado, pero no estoy contento con la acústica de la sala principal. Mis asesores me aconsejaron que me pusiera en contacto con usted por ser la mejor experta en este campo». Amanda sonrió. «Por supuesto que puedo ayudar con el diseño acústico. ¿Cuándo le gustaría empezar?» «Inmediatamente, si es posible», contestó Harrison. «La inauguración está prevista para el mes que viene, y me gustaría que todo estuviera perfecto». Algo en su tono hizo pensar a Amanda. Era el momento tan importante como para justificar una visita sin previo aviso. Sabía que los coleccionistas ricos estaban acostumbrados a obtener lo que querían de inmediato, pero aún así, «Necesito ver las instalaciones antes de poder darle una respuesta», dijo. «Puede que haya que hacer cambios importantes que no puedan aplicarse en un mes». Por supuesto, sacó una tarjeta del bolsillo interior de su chaqueta y se la entregó. «Aquí figura la dirección del museo. Le agradecería que lo visitara mañana. Mi chofer personal se reunirá con usted a la hora que más le convenga». Amanda cogió la tarjeta de visita, intuyendo que algo no iba bien. Esa insistencia era inusual incluso en los clientes más exigentes. «A las 10 de la mañana estaría bien», aceptó finalmente. «Pero no puedo prometerle que pueda empezar el proyecto enseguida». «Gracias, señorita Westbrook», se levantó Harrison. «Estoy seguro de que nos llevaremos bien. Su reputación en el mundo de la música habla por sí sola». Cuando se marchó, Amanda se quedó mirando la ventana que daba al bullicioso centro de la ciudad. ¿Su reputación en el mundo de la música? Su estudio solo llevaba 6 meses abierto y, aunque tenía muchas reservas, aún no había adquirido verdadera fama. A menos que, ¿sabía Harrison de sus raíces familiares? ¿Sobre los Westbrook? A la mañana siguiente, un Bentley negro con chofer uniformado esperaba frente a su oficina a las 10 en punto. El trayecto duró casi 1 hora. El Museo Harrison estaba situado a las afueras de la ciudad, en una gran zona vallada que más bien parecía una finca. Cuando Amanda bajó del coche, no pudo contener su admiración.
El edificio del museo era una obra maestra de la arquitectura moderna. Cristal y piedra se combinaban en una armoniosa composición que parecía música congelada. El espacioso atrio con techo de cristal estaba inundado de luz solar, creando una sensación de ligereza. Señorita Westbrook, me alegro de que haya podido venir. La saludó Harrison con una gran sonrisa. Permítame mostrarle el vestíbulo principal, que es de mi incumbencia. La condujo a través del atrio hasta una gran sala circular con techo abovedado. Había docenas de vitrinas con asombrosos instrumentos mecánicos, cajas de música, órganos, autómatas que tocaban diversos instrumentos. Las paredes estaban decoradas con diagramas de mecanismos y retratos de famosos maestros del pasado. El problema, explicó Harrison mientras recorrían la sala, es que cuando hago funcionar varios mecanismos al mismo tiempo, el sonido rebota en la cúpula y crea desarmonía, y me gustaría poder mostrar a los visitantes varias exposiciones al mismo tiempo sin perder la calidad sonora de cada una. Amanda asintió, ya analizando mentalmente el problema y las posibles soluciones. La sala presentaba un reto acústico. La cúpula creaba el efecto de concentrar el sonido en determinados puntos, lo que podía provocar tanto la amplificación como la atenuación de las ondas sonoras. Veo varios enfoques posibles, comenzó, pero de pronto se quedó paralizada al oír una voz familiar procedente de la sala contigua. Y estas piezas deben estar hechas a mano, exactamente según la tecnología antigua. Nada de materiales modernos. Amanda sintió que el corazón le daba un vuelco. Habría reconocido aquella voz en cualquier parte. Ryan. Harrison no pareció darse cuenta de su repentina parada y siguió hablando de su colección. Pero Amanda ya no escuchaba. Su mente estaba en una pregunta. ¿Ryan trabaja aquí? ¿Para Harrison? ¿Podría ser esta la colección Henderson que mencionó hace 6 meses? Como en respuesta a sus pensamientos, la puerta de la habitación contigua se abrió y Ryan salió acompañado de una mujer joven, obviamente la misma Emily, la conservadora del Museo de Herramientas Mecánicas. Ryan se quedó helado al ver a Amanda y su rostro pasó de la confianza profesional a la confusión. ¿Amanda? Dijo su nombre como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Señorita Westbrook, ¿conoce a mi restaurador jefe? Preguntó Harrison, mirando de uno a otro. Sí, nos conocemos, respondió Amanda, intentando mantener la calma. Señor Harrison, pensaré en su oferta y le enviaré un plan de trabajo detallado en el plazo de una semana. Estupendo, sonrió Harrison. Me hará mucha ilusión. ¿Le gustaría quedarse a comer? Mi ama de llaves ha preparado un pato estupendo. Me temo que tengo otra reunión en la ciudad, dijo Amanda, que no quería pasar con Ryan más tiempo del necesario. Gracias por la invitación. Mientras se dirigía a la salida, Ryan corrió tras ella. Amanda, espera. No sabía que trabajabas con Harrison. Se detuvo y se volvió hacia él. Aún no trabajo con él. Esta ha sido la primera visita. Escucha, bajó la voz. Me gustaría hablar contigo, sobre todo lo que ha pasado. No hay nada de qué hablar, Ryan, lo interrumpió ella. Los dos tenemos nuestras propias vidas. Yo solo hago mi trabajo, igual que tú. Su estudio de diseño acústico parecía genuinamente sorprendido. Había oído hablar de él, pero no pensaba que fueras tú. Todo el mundo habla de Amanda Westbrook, no de Amanda Rivers. He recuperado mi apellido de soltera, explicó secamente. Westbrook, repitió como saboreando el nombre. Es extraño, nunca te había oído mencionar a tu familia. Nunca preguntaste. Algo parecido a un reproche brilló en sus ojos. O lástima. No lo sabía, y eso la irritaba. Lo último que quería era hacer que Ryan se sintiera de alguna manera, bien o mal. Solo quería que eso quedara en el pasado. Si acepto el proyecto de Harrison, tendremos que trabajar juntos, dijo finalmente.
Pero será solo trabajo, nada personal. Por supuesto, él asintió. Solo trabajo. Mientras subía al coche y el conductor arrancaba, Amanda sintió un extraño vacío en su interior. Ni dolor, ni rabia, solo vacío. Como si alguien hubiera eliminado el último obstáculo en su camino hacia la liberación. Ryan ya no tenía poder sobre su corazón. Era solo un hombre de su pasado, un artesano con talento con el que podría tener que trabajar profesionalmente, nada más. Pero entonces, ¿por qué estaba tan decidida a aceptar el proyecto de Harrison? ¿Realmente quería demostrarle a Ryan que se había convertido en algo más que una diseñadora de espacios acústicos con un pequeño sueldo? ¿Mostrarle la casa de Vermont, la colección familiar, el fondo fiduciario? No, pensó, mirando el paisaje que pasaba por la ventana. No necesito su admiración ni su reconocimiento, lo hago por mí, por la música, para crear algo perfecto. Y sin embargo, cuando volvió a la oficina y empezó a trabajar en el plano del Museo Harrison, sus manos se movían con una precisión y una energía especiales, como si el propio destino la empujara hacia este proyecto. Como si toda su vida, todos sus conocimientos y su experiencia hubieran sido una preparación para esta obra. El Museo Harrison podría haberse convertido en su obra maestra, un lugar donde las voces de los instrumentos antiguos sonaran en perfecta armonía, un lugar digno del legado de los Westbrook. Y si esa perfección hacía que Ryan se diera cuenta de lo que había perdido, eso sería solo un extra incidental. Una semana más tarde, Amanda presentó a Harrison su plan para renovar la acústica del museo. El coleccionista quedó encantado con sus ideas y firmó inmediatamente el contrato sin siquiera regatear el precio. Señorita Westbrook, su reputación no es exagerada, dijo estrechándole la mano. Creo que nuestra colaboración será muy fructífera. Ryan estaba presente en la reunión, sentado en un rincón del despacho de Harrison y sin interferir en la conversación. Pero Amanda sintió sus ojos clavados en ella todo el tiempo que estuvo exponiendo sus ideas. La miraba como si la viera por primera vez. Y quizá lo era. Quizá nunca había visto a la verdadera Amanda Westbrook, la mujer que no necesitaba su apoyo ni su aprobación para ser buena en lo que hacía. Cuando salió del despacho, Ryan la siguió. «Tu plan es brillante», dijo en voz baja. «Nunca se me había ocurrido utilizar paneles acústicos asimétricos para crear bolsas de sonido. Va a cambiarlo todo». «Gracias», respondió ella con sencillez. «Me alegro de que mis ideas hayan pasado tu evaluación profesional». «No es una cuestión de criterio profesional, Amanda». Hizo una breve pausa y le tocó ligeramente el brazo. «Es que no esperaba... Has cambiado». Ella lo miró con una leve sonrisa. «Todos cambiamos, Ryan. La vida no se detiene». Y se marchó, dejándolo de pie en el pasillo con una expresión de confusión y admiración en el rostro. Y si había una parte de su corazón que se alegraba por ello, no lo admitiría ni siquiera ante sí misma. El mes siguiente, Amanda se sumergió de lleno en el proyecto del Museo Harrison. Supervisó personalmente cada detalle de la instalación de los paneles acústicos, seleccionó materiales que armonizaran con el interior del museo y realizó numerosas pruebas del sonido de varios instrumentos en la sala. A pesar de sus preocupaciones, la colaboración con Ryan resultó casi perfecta. Mantuvieron una relación puramente profesional, discutiendo únicamente cuestiones técnicas. Él le proporcionaba información sobre las características sonoras de cada instrumento y ella creaba el entorno acústico perfecto para ellos. A veces captaba su mirada inquisitiva, pero rápidamente apartaba la vista, no queriendo ver ni admiración ni remordimiento en sus ojos, porque, a decir verdad, ya no necesitaba ni lo uno ni lo otro. Una semana antes de la inauguración del museo, Amanda estaba realizando las últimas pruebas en la sala principal. Era tarde y la mayoría del personal se había ido a casa.
Estaba de pie en el centro de la sala, cerrando los ojos y escuchando una vieja gramola, una orquesta mecánica que tocaba una sinfonía de Mozart. La voz de Harrison llegó desde la entrada de la sala. «Señorita Westbrook, ha superado mis expectativas». Amanda abrió los ojos y vio que el coleccionista se acercaba a ella con una expresión de sincera admiración en el rostro. «Siempre se puede mejorar», respondió modestamente mientras apagaba la máquina. «Pero estoy satisfecho con el resultado. Me gustaría ofrecerle un puesto permanente», dijo de repente Harrison. «Como asesora de acústica. Mi colección crece constantemente y necesito un especialista de tu calibre». Amanda dudó. La oferta era tentadora. Trabajar con instrumentos únicos, tener acceso a artefactos de valor incalculable de la historia de la música. Pero, «Es un honor, señor Harrison, pero tengo que declinar la oferta», dijo finalmente. «Tengo mi propio estudio, clientes, proyectos, y para ser sincero, prefiero la variedad. Cada nuevo espacio es un nuevo reto». Harrison asintió en señal de comprensión. Esperaba esa respuesta, pero la oferta sigue en pie. «Por cierto», añadió tras una pausa, «he oído que tienes una historia familiar impresionante. Los Westbrook». Amanda se tensó. «Sí, mi familia lleva mucho tiempo relacionada con el mundo de la música». «Tuve el honor de conocer a tu abuela, Eleanor», continuó Harrison. «Hace muchos años ella me ayudó a comprar mi primera pieza valiosa de música. Se podría decir que gracias a ella empecé mi colección». Amanda estaba impresionada. Sabía que su abuela tenía un amplio círculo de conocidos, pero nunca había oído hablar de su relación con Harrison. «Nunca me lo dijo», murmuró Amanda. «Eleanor era una mujer muy modesta», sonrió Harrison. «Pero su contribución a la conservación del patrimonio musical es inestimable. Cuando me enteré de que Amanda Westbrook, que me habían recomendado como la mejor diseñadora acústica, era su nieta, no pude evitar invitarla personalmente». En ese momento, Ryan apareció en la sala. Se detuvo al percatarse de su conversación, pero Harrison le hizo un gesto para que se uniera a ellos. «Señor Rivers, llega justo a tiempo. Me gustaría hablar con usted sobre los últimos preparativos para la inauguración». Ryan se acercó, evitando cuidadosamente la mirada de Amanda. «Todo está listo, señor. Los últimos objetos expuestos están montados y listos para salir». «Excelente». Harrison se frotó las manos con la mirada de un hombre que anticipa un triunfo. «Esta será la colección de instrumentos musicales mecánicos más importante del mundo, y gracias a la señorita Westbrook, todos y cada uno de ellos sonarán a la perfección». Amanda recogió sus cosas, preparándose para marcharse. Todavía estaba pensando en lo que Harrison había dicho sobre su abuela cuando recordó algo importante. «Señor Harrison», dijo, «¿le importaría enseñarme su famosa caja de música con incrustaciones de perlas? He oído hablar de ella a colegas». El coleccionista se avergonzó. «Desgraciadamente, esta pieza aún está en proceso de restauración. Quizá después de la inauguración». Amanda notó que Ryan se ponía tenso. Algo iba mal. «¿Es esta la caja de la que me hablabas?», le preguntó directamente a Ryan. «De la colección Henderson». Harrison y Ryan intercambiaron rápidas miradas que no escaparon a la atención de Amanda. «Sí», contestó finalmente Ryan, «pero la restauración es más complicada de lo que esperábamos». «Me gustaría verlo», insistió Amanda, «puramente por interés profesional». Tras una tensa pausa, Harrison asintió. «De acuerdo, está en el estudio, pero te advierto que ahora mismo está lejos de estar presentable». Se dirigieron a una pequeña sala situada en la parte trasera del museo que hacía las veces de taller de restauración. Sobre una gran mesa, rodeada de instrumentos, lámparas y lupas, había una caja de música del tamaño de una maleta pequeña. La tapa tenía incrustaciones de nácar que formaban un dibujo exquisito. Amanda se quedó helada al reconocerla.
Solo había visto este tesoro musical en viejas fotografías que había encontrado en su viejo baúl. «Es la caja de los Westbrook», dijo en voz baja. «Mi abuela me habló de ella. Desapareció durante la Segunda Guerra Mundial». Harrison y Ryan intercambiaron miradas de sorpresa. «Es imposible», dijo Harrison. «Se la compré a un coleccionista privado en Suiza. Todos los papeles están en regla». «¿Puedo ver esos papeles?», preguntó Amanda, sintiendo que se le aceleraba el pulso. Harrison dudó, pero finalmente asintió. «Por supuesto, están en mi despacho, pero le aseguro, señorita Westbrook, que nunca compraría un artefacto de dudosa procedencia». 15 minutos más tarde, Amanda estaba estudiando detenidamente los documentos de la caja. La procedencia estaba cuidadosamente anotada, pero algo no cuadraba. Las fechas, los nombres, todo parecía verosímil, pero ella sabía por las historias de su abuela que la caja había estado en posesión de los Westbrook hasta 1943, cuando su finca europea fue saqueada. «¿Pasa algo?», preguntó Harrison, observándola concentrada. «Tal vez», respondió ella con cautela. «Déjeme comprobar algunos datos. Mi familia guarda archivos». Por supuesto», asintió Harrison, pero Amanda pudo oír una nota de preocupación en su voz. «Tómate el tiempo que necesites». Cuando Amanda se dirigía a la salida, Ryan la alcanzó en el aparcamiento. «¿Qué te pasa?», le preguntó. «No lo creo, estoy segura», respondió ella, sacando su smartphone del bolso y mostrándole una foto. «Aquí, es mi abuela Eleonora con el joyero. La foto fue tomada en 1938. Ryan miró la foto detenidamente y luego centró su atención en Amanda. «¿Por qué nunca me hablaste de tu familia? ¿De los Westbrook?», preguntó con una mezcla de sorpresa y reproche. «¿Por qué nunca me lo preguntaste?», replicó ella. 10 años, Ryan. 10 años sin preguntarme quién soy, de dónde vengo, cuál es mi historia». Él bajó la mirada, admitiendo que ella tenía razón. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. «Voy a comprobar los documentos, consultar con los abogados», respondió ella. «Si la caja pertenecía realmente a mi familia y fue exportada ilegalmente durante la guerra, tenemos derecho a exigir su devolución». «A Harrison no le hará ninguna gracia», dijo Ryan. «Esa caja es una de las joyas de su colección». «Lo sé», asintió Amanda. «Pero la verdad es más importante. Estaba a punto de entrar en el coche cuando Ryan la cogió de la mano. Escucha, si necesitas ayuda, puedo acceder a todos los archivos de Harrison. Te prometo que no se lo diré». Amanda lo miró sorprendida. «¿Por qué quieres ayudarme?». «Porque es lo correcto», respondió él con sencillez. «Y porque te debo un favor». Ella no contestó, solo asintió y subió al coche. Amanda pasó los días siguientes en la biblioteca de la finca de los Westbrook en Vermont. Junto con su tía Margaret, buscaron en documentos antiguos, cartas, diarios, cualquier cosa que pudiera demostrar la propiedad de la caja de música. «Recuerdo lo disgustada que estaba Eleanor por esta pérdida», dijo Margaret, hojeando las páginas amarillentas de la crónica familiar. «Esta caja no era solo un objeto de valor. Pertenecía a la dote nupcial de tu tatarabuela Victoria. Se rumoreaba que había un secreto oculto en su interior, algo que solo se revelaba cuando la caja tocaba una melodía especial». «¿Qué tipo de melodía?», preguntó Amanda, sintiendo de pronto que el rompecabezas de su cabeza empezaba a encajar. «Es un secreto familiar. Eleanor tenía discos, pero no sé dónde están ahora». Amanda acarició pensativa una vieja fotografía de su abuela posando con una misteriosa caja. «Tía, tengo que volver al museo. Tengo que volver al museo ya». «¿Has encontrado algo?», preguntó Margaret, observando a su sobrina que reunía documentos frenéticamente. «Quizá la llave más importante», respondió Amanda. «Puede que la caja contenga algo mucho más valioso que ella misma». La noche de la inauguración del Harrison fue un acontecimiento comentado en todos los círculos culturales de Boston. Varios cientos de invitados,
Coleccionistas, músicos, críticos se reunieron para ver la colección única de instrumentos musicales mecánicos. Amanda llegó más tarde que la mayoría de los invitados. Eligió para la velada un elegante vestido negro complementado con una única joya, un antiguo medallón de atril, regalo de su tía Margaret en su 16º cumpleaños. No le contó a Harrison los resultados de su investigación, ya que decidió verificar primero su corazonada. Unas horas antes de la inauguración, recibió un mensaje de Ryan que confirmaba sus sospechas. Los documentos de la caja eran falsificaciones de alta calidad. Harrison la recibió en la puerta, irradiando hospitalidad y placer. Señorita Westbrook, empezaba a preocuparme que no viniera. Venga, quiero presentarle a algunas personas. Ella le permitió que la condujera hasta un grupo de distinguidos coleccionistas que discutían con entusiasmo sobre la acústica de la sala. Todo se debe a la señorita Westbrook, la presentó Harrison con orgullo. Su talento ha transformado una habitación normal en una caja de resonancia perfecta. ¿Señorita Westbrook?, volvió a preguntar uno de los hombres del grupo. ¿Los Westbrook? Sí, respondió Amanda con sencillez. Mi abuela era Eleanor Westbrook. Los ojos del coleccionista se abrieron de par en par. Increíble. Tu abuela era una leyenda en el mundo de los objetos musicales. Su colección... Y ahora, señoras y señores, les interrumpió la voz de Harrison, amplificada por el micrófono. Me gustaría invitarles a la sala principal para una presentación especial. Los invitados se movieron en la dirección indicada. Amanda sintió un ligero toque en el codo y se giró para ver a Ryan. ¿Recibiste mi mensaje?, le preguntó en voz baja. Sí, asintió ella. Confirmó mis sospechas. ¿Has averiguado algo sobre la caja en sí? Va a exponerla hoy, dijo Ryan, como exposición principal. Pero hay algo extraño. Me prohibió completar la restauración del mecanismo. Dijo que iba a hacerlo él mismo. Amanda frunció el ceño. Sabe tocar una melodía. ¿Qué melodía? La que revela el secreto. Entraron en la sala principal, donde había una caja de música de nácar en el centro, sobre un pedestal especial bajo una tapa de cristal. Harrison estaba de pie junto a ella, listo para quitar la tapa en el momento culminante. Amigos míos, dijo a los invitados, hoy quiero mostraros la pieza más valiosa de mi colección, una caja de música única del siglo XIX que perteneció a la aristocracia europea. Su mecanismo fue creado por el legendario artesano Antoine Favre, y la incrustación es del más raro nácar del Pacífico. Amanda se abrió paso entre la multitud para acercarse al podio. Vio cómo Harrison retiraba solemnemente la tapa de cristal y sacaba una pequeña llave. Pero lo más asombroso de esta caja es la melodía que toca, continuó. Una composición única, perdida para el mundo de la música, que hoy se interpreta por primera vez en 80 años. Harrison introdujo la llave en la cerradura y la giró. La tapa de la caja se levantó lentamente y la habitación se llenó de los suaves sonidos de una melodía que Amanda reconoció al instante. Era la nana que le había cantado su abuela, la melodía de la familia Westbrook. Pero algo salió mal. En lugar de abrir el mecanismo secreto, la caja empezó a emitir sonidos disonantes hasta que se detuvo por completo. ¿Qué está pasando?, murmuró Harrison mientras se inclinaba sobre la caja. Esto es imposible. Estaba comprobando el mecanismo. Permítame. Amanda dio un paso adelante y se acercó al podio. Harrison pareció sorprendido, pero dio un paso atrás, dándole acceso a la caja. Amanda sacó su medallón y lo abrió. Dentro había una llave diminuta, exactamente igual a la que había utilizado Harrison, pero con un sistema de barbas más complejo. Esta caja, dijo claramente para que todos los presentes pudieran oírla, perteneció a mi tatarabuela, Victoria Westbrook. Se perdió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando saquearon nuestra finca europea. Y ahora voy a demostrarlo.
Introdujo la llave en la segunda cerradura, casi invisible, del lateral de la caja y la giró 3 veces. La caja volvió a cobrar vida, pero ahora la melodía sonaba clara y nítida. Cuando la música alcanzó su clímax, el fondo de la caja se abrió y un cajón secreto se deslizó hacia afuera con un ligero chasquido. Los invitados contuvieron la respiración. Dentro de la caja había un sobre amarillento con el sello de los Westbrook. «Son documentos familiares», explicó Amanda. «La prueba de que esta caja pertenecía a nuestra familia». Harrison se puso blanco. «Señorita Westbrook, le aseguro que no sabía». «¿No sabía que la caja había sido robada?», le interrumpió ella. «¿No sabía que los documentos de la misma eran falsos?». La sala se llenó de murmullos. Críticos y coleccionistas se miraron. Algunos ya sacaban sus teléfonos para grabar el escándalo. «Sugiero que discutamos esto en privado», intentó calmar la situación Harrison, pero Amanda negó con la cabeza. «No, señor Harrison. Quiero que todas estas honorables personas sepan la verdad. La caja de los Westbrook no es el único objeto de su colección de procedencia dudosa, ¿verdad?». Emily, la conservadora del museo que estaba junto a Ryan, se adelantó de repente. «James, quizá deberíamos reconocer...». «Cállate», ladró Harrison, perdiendo los nervios. «Lo siento, pero no puedo», continuó Emily, dirigiéndose ahora al público. «Varias de las piezas de la colección de Harrison tienen papeles falsos. Hace tiempo que lo sospechaba, pero hace poco que lo he confirmado». Ryan se acercó a ella y le puso la mano en el hombro en señal de apoyo. «Es cierto», dijo, «y estoy dispuesto a atestiguarlo». Harrison pareció encogerse. Su rostro perdió color y su postura perdió seguridad. «No lo entiendes», dijo con voz débil. «Estos tesoros podrían haberse perdido para siempre. Yo los salvé». «¿Robándoselos a sus legítimos dueños?», Amanda terminó. «Eso no es rescate, señor Harrison. Es un crimen». Durante las horas siguientes, el museo se inundó de policías y agentes del FBI especializados en bienes culturales robados. Amanda prestó declaración, entregó documentos del archivo familiar y depositó la caja en un almacén temporal hasta que se pudiera determinar oficialmente su procedencia. Era bien pasada la medianoche cuando la mayoría de los invitados se habían marchado y Harrison se había ido con los agentes del FBI para seguir testificando, y Amanda se sentó en las escaleras del museo sintiendo una extraña mezcla de cansancio y alivio. «Ha sido increíble», se acercó Ryan y se sentó a su lado, sosteniendo 2 vasos de papel con café. «Toma, te vendría bien un poco». Ella tomó el café agradecida. «Gracias. Y gracias por tu apoyo». «Era lo menos que podía hacer», respondió él. Emily sospechaba de Harrison desde hacía tiempo, pero temía hablar. Su aparición le infundió valor. Amanda dio un sorbo a su café, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo. «¿Qué hay de Emily y tú?», preguntó, sorprendida por su propia curiosidad. «Rompimos hace 2 meses», contestó Ryan. «Es una gran persona, pero no es lo mismo». Se sentaron en silencio, viendo cómo el cielo empezaba a clarear por el este. «Amanda», Ryan finalmente rompió el silencio. «He sido un idiota, no solo porque no te apreciaba, sino porque no vi quién eras en realidad. No pregunté, no me interesaba. Estaba demasiado ocupada conmigo misma, con mis ambiciones». «Eso pertenece al pasado», respondió ella suavemente. «Lo sé», sonrió un poco triste. «Y no te estoy pidiendo una segunda oportunidad. Solo quiero que sepas que lo siento de verdad». Ella asintió, aceptando sus palabras. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó. «Después de que termine lo del Museo Harrison». «Tengo un proyecto», respondió Amanda con una sonrisa en la cara. «He decidido renovar la sala de conciertos de la finca Westbrook, crear allí un centro de música para jóvenes talentos, un lugar donde la historia cobre vida a través del sonido». «Eso suena increíble», dijo Ryan con sinceridad. «Y es totalmente tu estilo».
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? No lo sé, se encogió de hombros. Mi reputación podría resentirse después del caso Harrison, aunque yo no supiera nada de sus travesuras. Amanda pensó un momento y luego dijo, «Sabes, hay toda una colección de herramientas mecánicas en la finca que necesitan restauración. Muchas de ellas llevan décadas inactivas». Ryan la miró con incredulidad. «¿Me estás ofreciendo un trabajo?» «Un trabajo no». Amanda negó con la cabeza. Una colaboración profesional. Tú das voz a los instrumentos, yo creo espacio para esa voz. Como siempre. Como siempre, repitió con una leve sonrisa. Solo que esta vez prometo escuchar con más atención. Estaban sentados mirando cómo el sol se elevaba lentamente sobre el horizonte, pintando el cielo de rosa dorado. El Museo Harrison, que debía ser un triunfo del engaño, se había convertido en un símbolo de la verdad que siempre encuentra su camino hacia la superficie. Amanda no sabía lo que le esperaba. ¿Podría volver a confiar en Ryan, incluso a nivel profesional? ¿Encontraría un nuevo amor? ¿Sería capaz de combinar su herencia familiar con sus propias ambiciones? Pero ella sabía una cosa con certeza. La verdad, como un sonido perfecto, siempre encuentra su camino, superando todos los obstáculos y resonando en el corazón. Y cuanto más pura es la fuente, más hermosa es la melodía. A veces es necesario perder algo conocido para encontrar algo verdadero, pensó, recordando sus propias palabras. Tu propio sonido. Y este sonido estaba por fin en perfecta armonía con su alma. Pasó un año lleno de sonidos, notas y la construcción de un nuevo mundo. La finca de Westbrook, en Vermont, palpitaba de vida a medida que las obras de restauración de la sala de conciertos llegaban a su fin, y su acústica se volvía más perfecta cada día que pasaba. Amanda pasaba aquí la mayor parte del tiempo, aunque no cerró su estudio de Boston, que ahora dirigía su capaz ayudante Lauren. El caso Harrison sacudió el mundo del arte. El FBI descubrió más de 20 instrumentos de dudosa procedencia en su colección, la mayoría de los cuales habían sido sacados de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Resultó que varios de ellos pertenecían también a la familia Westbrook. El joyero de nácar fue devuelto oficialmente a Amanda tras un largo proceso legal y ahora ocupaba un lugar de honor en el salón principal de la finca. Una soleada mañana de otoño derramaba su cálida luz a través de las altas ventanas de la vieja casa. Amanda estaba de pie en medio de la sala de conciertos, observando cómo los trabajadores instalaban los últimos paneles acústicos bajo su supervisión. La tía Margaret estaba sentada en primera fila, tomando notas para la colección de artefactos musicales que estaba previsto abrir junto a la sala. «Un poco más a la izquierda», ordenó Amanda mientras supervisaba la instalación de un panel difusor especial. «Perfecto, ahora asegúralo. Eres increíblemente meticulosa», dijo una voz familiar detrás de ella. «Pero el resultado merece la pena». Amanda se volvió y vio a Ryan sosteniendo una caja de música antigua, una de las que habían devuelto de la colección Harrison. «¿Has terminado la restauración?», preguntó acercándose. «Sí», asintió él, entregándole la caja con cuidado. «El mecanismo estaba en muy mal estado, pero ahora suena como nuevo, o mejor dicho, como uno viejo, pero en perfecto estado». Amanda abrió la tapa con cuidado y la habitación se llenó de la suave melodía de Chopin. Todos los trabajadores dejaron de trabajar, fascinados por los sonidos que parecían resonar perfectamente en el espacio. «La acústica es casi perfecta», comentó Ryan, escuchando. Su colaboración profesional fue sorprendentemente productiva. Siendo los mejores en sus campos, se complementaban, creando algo más que la suma de sus talentos. Pero las relaciones personales quedaban en el pasado, aunque Amanda a veces notaba que Ryan la miraba con esa expresión especial que recordaba de los primeros días en que se conocieron. «La gran inauguración es dentro de 3 semanas», le recordó, entregándole la caja.
Estarás listo con todas las herramientas. Por supuesto, le aseguró. Solo quedan el piano y un pequeño órgano. Por cierto, Simone Reynolds nos ha confirmado que actuará en la inauguración. Amanda sonrió. Simone Reynolds era una de las pianistas con más talento de la generación más joven, y su participación daba un peso extra al evento. Genial, anotó en su tableta. Esto convertirá la inauguración en un auténtico acontecimiento cultural. Y dará más peso a tu idea de convertir la finca en un centro musical para jóvenes talentos, añadió la tía Margaret mientras se acercaba a ellos. Por cierto, ha llamado Alex. Trae de París unos documentos de la oficina europea de nuestra fundación y dice que tiene una sorpresa para vosotros. Alex, el primo de Amanda, a quien no veía desde hacía muchos años, apareció de repente en su vida después del caso Harrison. Resultó que estaba buscando reliquias familiares perdidas en Europa, trabajando para una organización internacional de recuperación de bienes culturales. Espero que no sea otra herramienta perdida, bromeó Amanda. Pronto nos quedaremos sin espacio. A este paso, tendremos que abrir una sucursal en Boston, dijo Ryan dándose cuenta. Amanda se lo pensó. Sabes, no es mala idea, dijo seriamente. No una sucursal, por supuesto, pero estaba pensando en convertir mi estudio de Boston en un pequeño centro de enseñanza donde los jóvenes músicos pudieran aprender la conexión entre acústica e interpretación. Eso suena ambicioso, dijo Ryan. La ambición está en la sangre de los Westbrook, añadió Margaret con orgullo. Pero ahora debo dejaros. Tengo que comprobar el progreso de la catalogación de la colección. Cuando su tía se marchó, Amanda y Ryan se quedaron solos en medio del bullicio de los trabajadores. Había entre ellos ese silencio especial que se produce entre las personas que se sienten cómodas estando calladas juntas. ¿Eres feliz aquí?, preguntó Ryan de repente, rompiendo el silencio. Amanda miró a su alrededor, la majestuosa sala, la luz del sol filtrándose por las ventanas, el bullicio que poco a poco iba convirtiendo su sueño en realidad. Sí, respondió con sencillez. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy donde debo estar, que estoy haciendo lo que siempre he querido hacer. Me alegro por ti, dijo con sinceridad. Y agradecida de que me hayas dejado formar parte de ello. Se volvió hacia él. Eres el mejor en lo que haces, Ryan. Sería una tontería no aprovechar tu talento. ¿Solo una opinión profesional?, preguntó con una leve sonrisa. ¿Qué esperabas?, respondió Amanda, con un tono ligero, pero con un deje de tristeza en los ojos. Nada, sacudió la cabeza. Es solo que... A veces me pregunto cómo habrían salido las cosas si no hubiera sido tan idiota. Amanda suspiró. Rara vez hablaban de su historia común. La ética profesional se había convertido en su escudo tácito contra el pasado. Todo salió exactamente como tenía que salir, dijo finalmente. Y mira a dónde nos ha llevado. Te has creado un nombre en la restauración que no está manchado por el caso Harrison. He encontrado mi lugar y mi camino. Puede que todo haya sucedido exactamente como debía. Tal vez, aceptó, aunque sonaba dubitativo. Pero déjame al menos invitarte a cenar, como amigo, para celebrar la próxima inauguración. Amanda dudó. Casi nunca pasaban tiempo juntos fuera del trabajo, y ese era su acuerdo tácito. Solo a cenar, repitió. Conozco un restaurante estupendo no muy lejos de aquí. De acuerdo, aceptó ella con una pequeña sonrisa. Solo una cena. El restaurante resultó ser un lugar acogedor, situado a orillas de un lago, con ventanas panorámicas que daban al agua y a las colinas circundantes. Estaba casi vacío, con solo unas pocas mesas ocupadas. «Esto es increíble», comentó Amanda mientras el camarero les conducía a una mesa junto a la ventana. «¿Cómo encontró este lugar? Cuando me mudé aquí para el proyecto buscaba un lugar tranquilo para pensar», respondió Ryan.
y el dueño resultó ser un coleccionista de cajas de música antiguas. Nos hicimos amigos, pedimos cena y vino, y hablamos de cosas cotidianas, el avance de las obras en la finca, el programa de inauguración, las últimas novedades en el mundo de la acústica y la restauración, pero poco a poco la conversación se volvió más personal. Lo que estáis haciendo con la mansión es increíble, dijo Ryan cuando pasaron al postre. Convertirla en un centro de música es tan westbrookiano. ¿Cómo sabes lo que es westbrookiano y lo que no? Amanda sonrió. He aprendido mucho sobre tu familia este año, admitió. He leído todo lo que he podido encontrar. Tu bisabuelo Jeremiah era un hombre increíble. Rescató instrumentos musicales de palacios que ardieron durante las revoluciones. Y la abuela Eleanor, de hecho, creó el sistema de catalogación que utilizan ahora la mayoría de los museos. A Amanda le sorprendió su interés. ¿Para qué necesitas todo esto? Para entenderte, respondió sencillamente. Algo que no he hecho en nuestros 10 años juntos. Ella apartó la vista, mirando la superficie cada vez más oscura del lago que había fuera de la ventana. El sol se ponía, pintando el cielo de púrpura y dorado intenso. No quiero volver al pasado, Ryan, dijo en voz baja. No te lo estoy pidiendo, respondió él en voz baja. Solo quiero que sepas que he cambiado, y no solo porque te perdí, sino porque por fin he empezado a ver el mundo que me rodea. Amanda lo miró de verdad, como si fuera la primera vez en mucho tiempo. Había cambiado. Su rostro se volvió más tranquilo, sus ojos más atentos. Había desaparecido la energía nerviosa que le hacía moverse constantemente, como si temiera perderse algo. Lo sé, admitió. Me doy cuenta, y aprecio nuestra amistad. Él sonrió, aceptando sus palabras como el mayor cumplido que ella podía hacerle ahora mismo. Por cierto, cambió de tema, he oído que te han invitado a diseñar la acústica de una nueva sala de conciertos en Singapur. Sí, asintió ella, agradecida de volver a un tema profesional. Pero lo rechacé, al menos no hasta que terminara el proyecto con la finca, aunque el concepto era interesante, una sala que puede reconfigurarse para distintos tipos de actuaciones. Podría ser su triunfo, dijo Ryan. Reconocimiento internacional, influencia mundial. Quizá algún día, se encogió de hombros. Pero ahora mismo, para mí es más importante crear algo aquí, en casa. Algo que importe a la gente a la que pueda ver, oír y enseñar. Él la miró con respeto. Eso es lo que siempre he apreciado de ti, tu capacidad para ver la importancia de las cosas pequeñas. De repente, en el bolsillo de Ryan sonó un mensaje. Sacó el teléfono, miró la pantalla y sus cejas se alzaron sorprendidas. ¿Qué es?, preguntó Amanda. Un mensaje de Emily, respondió él. Dice que el tribunal por fin ha cerrado el caso de Harrison. Le han condenado a 5 años de libertad condicional y a una cuantiosa indemnización a todos los propietarios de instrumentos afectados. ¿5 años de libertad condicional?, se sorprendió Amanda. ¿Por todos estos delitos? Devolvió todos los instrumentos y cooperó plenamente con la investigación, explicó Ryan. Además, sus abogados insistieron en que actuó para preservar el patrimonio cultural, no en beneficio propio. Bueno, suspiró Amanda, al menos se hizo justicia, aunque no en su totalidad. ¿Y qué hay de Emily?, preguntó tras una pausa. Seguimos siendo amigos, respondió Ryan. Ahora trabaja en el Museo Metropolitano de Arte, en el Departamento de Procedencia. El caso Harrison la ha convertido en una experta en la materia. Eso está bien, asintió Amanda. Se merece tener éxito después de todo lo que ha pasado. La velada iba llegando poco a poco a su fin. Cuando salieron del restaurante, la luna llena ya brillaba sobre el lago, reflejándose en el agua oscura. Gracias por la cena, dijo Amanda mientras caminaban hacia su coche. Fue agradable hablar de otra cosa que no fuera el trabajo. A mí también, respondió Ryan.
¿Quizá podamos repetirlo alguna vez? Ella dudó, pero luego asintió con la cabeza. Mientras subía al coche, Ryan la detuvo de repente. Amanda, hay algo que me gustaría contarte. He recibido una oferta de un museo de Chicago. Voy a encargarme del departamento de restauración de herramientas mecánicas. Amanda sintió que algo se le apretaba en el pecho. ¿Y has aceptado? Todavía no, contestó. Primero quería terminar nuestro proyecto y pedirte tu opinión. Claro que tienes que decir que sí, se apresuró a decir ella. Es una gran oportunidad para ti. Pero eso significa que me iré, dijo él con suavidad. Que nuestra colaboración terminará. Siempre podemos consultar a distancia. Amanda intentó sonar racional, aunque no entendía por qué la idea de su marcha le resultaba tan angustiosa. La tecnología moderna lo hace posible. Por supuesto, asintió. Pero estaba pensando, quizá podríamos colaborar en algo más grande, quizá combinar tu acústica y mi restauración en un proyecto mayor, por ejemplo, crear una red de talleres de restauración por todo el país. Amanda le miró sorprendida. ¿Hablas en serio? Por supuesto, le aseguró él. He pensado mucho en ello. Imagínate, jóvenes artesanos aprendiendo a restaurar instrumentos antiguos, tú enseñándoles a entender la acústica y juntos devolvemos a la vida los sonidos olvidados del pasado. Su entusiasmo era contagioso, y Amanda sintió que su corazón se aceleraba ante la idea. Es ambicioso, dijo, utilizando la misma palabra que él había empleado antes para describir sus planes. La ambición está en la sangre de los Westbrook, ¿recuerdas? Sonrió, citando a Margaret. ¿Y si me contagio de ti? Ella se rió, sintiendo que la tensión que se había ido acumulando durante el último año se disipaba poco a poco. Vale, hablemos de ello, aceptó. Pero hoy no. Ahora solo quiero disfrutar de lo que tenemos. Él asintió, sabiendo que ella se refería al proyecto, a esta noche y a su lento regreso a algo que pudiera llamarse amistad. Y quizá, algún día, algo más. La gran inauguración del Centro de Música Westbrooks superó todas las expectativas. Cientos de invitados de todo el mundo, músicos, críticos, melómanos, representantes de instituciones artísticas, se reunieron para presenciar el nacimiento de una nueva meca musical. Simone Reynolds encandiló al público con su interpretación de Rachmaninoff en un piano de cola de 1890 recién restaurado. La acústica de la sala era tan perfecta que cada nota parecía penetrar hasta el corazón del público. Al concierto siguió una recepción en la que Amanda, vestida con un elegante traje color vino de Borgoña, aceptó felicitaciones y cumplidos. Señorita Westbrook, esto es simplemente increíble, admiró el director del Conservatorio de Nueva Inglaterra. Ha creado algo único. Nos gustaría mucho establecer una cooperación con su centro. Por supuesto, respondió Amanda con una sonrisa. Uno de nuestros principales objetivos es educar y apoyar a los jóvenes músicos. Poco a poco, los invitados fueron recorriendo la sala, mirando los instrumentos musicales y los objetos expuestos, leyendo las historias de su rescate y regreso. Tía Margaret estaba radiante de orgullo mientras aceptaba cumplidos sobre la exposición perfectamente organizada. Amanda estaba hablando con un grupo de patrocinadores cuando se le acercó Alex, alto, con encanto europeo y rasgos de la familia Westbrook. «Prima, te has superado», la abrazó. La abuela Eleanor habría estado encantada. «Gracias», sonrió ella. «Sin ti, muchas exposiciones seguirían perdidas». Hablando de exposiciones, sonrió misteriosamente. «Tengo para ti la sorpresa de la que te hablaba». Le hizo un gesto para que se alejara de los invitados. En el rincón más alejado de la sala, Ryan estaba de pie junto a algo cubierto con una tela de terciopelo. «¿Qué es?», preguntó Amanda, acercándose. «Ábrelo», sugirió Alex. Con manos temblorosas,
Amanda levantó la tela y se quedó boquiabierta. Ante ella había un pequeño órgano decorado con tallas y oro. Lo reconoció al instante por las fotografías familiares. Era el legendario órgano Westbrooks, construido para su tatarabuelo por Aristide Cavaille-Coll, el famoso artesano francés. ¿Cómo? ¿Dónde lo encontraste?, preguntó, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Es una larga historia, respondió Alex. En resumen, estaba en una colección privada de Suiza. Cuando el coleccionista se enteró de nuestra lucha por recuperar las reliquias familiares, se puso en contacto conmigo. Resultó que había comprado el órgano al hijo de un oficial nazi que se lo había llevado de nuestra finca durante la guerra. ¿Y simplemente lo regaló? Amanda no podía creerlo. No exactamente, sonrió Alex. Ofreció un intercambio justo. Le dejamos venir aquí 2 veces al año y tocarla, y el resto del tiempo se queda con nosotros, en la familia. Amanda quedó impresionada. Se decía que su tatarabuelo lo tocaba todas las noches y que el sonido del órgano resonaba por todo el valle. ¿Funciona?, preguntó. No del todo, respondió Ryan. La restauración será difícil, pero te prometo que lo devolveré a la vida. Amanda le miró con gratitud. En sus ojos vio la misma comprensión, la misma pasión por la música y la historia que ella sentía. Sé que lo conseguirás, le dijo en voz baja. La velada iba llegando poco a poco a su fin. Los invitados se marchaban comentando lo que habían visto y oído. Margaret, cansada pero feliz, se fue a descansar. Alex fue a despedir a los últimos invitados. Y Amanda se quedó sola en el salón, rodeada por los ecos de la música que había sonado aquí hacía unas horas. Se acercó al viejo órgano y pasó ligeramente los dedos por las teclas que aún no habían sido capaces de producir un sonido. Cuántas historias, cuánta música, cuánta vida había en estos instrumentos. Y ahora volvían a encontrar su voz, su lugar, su público. ¿No puedes dormir?, preguntó Ryan apareciendo en la puerta de la sala. Demasiadas emociones, respondió con una leve sonrisa. Ha sido un día increíble. Él se acercó y se puso a su lado, mirando también el órgano. Sabes, he rechazado una oferta en Chicago, dijo de repente. Amanda se volvió hacia él. ¿Por qué? Era una gran oportunidad. Porque creo que aquí podemos crear algo más grande, contestó él. Las cosas de las que hablamos, una red de talleres de restauración, una escuela de acústica, la devolución de instrumentos perdidos. Esto es más importante para mí que un puesto de prestigio. Ella le miró, y algo nuevo surgió poco a poco en su corazón. La comprensión de que una persona puede cambiar, de que es posible volver a empezar si ambos lo desean. Me alegro de que te quedes, dijo simplemente. ¿Aunque eso signifique verme todos los días?, preguntó él con una sonrisa cautelosa. Aunque sea, asintió ella devolviéndole la sonrisa. Permanecieron en silencio, contemplando el salón lleno del legado del pasado y la promesa del futuro. Al otro lado de las ventanas amanecía, pintando el cielo con delicados tonos rosas y dorados. Tenemos que descansar, dijo finalmente Amanda. Mañana es el primer día de trabajo en el Centro de Música Westbrooks y el comienzo de nuestro nuevo proyecto, añadió Ryan. Salieron juntos de la habitación, pero antes de apagar las luces, Amanda se volvió una vez más para contemplar el espacio que se había convertido en la encarnación de su sueño. Aquí, entre estas paredes, sonará música que conectará el pasado y el futuro. Aquí, los jóvenes talentos encontrarán su voz y los instrumentos antiguos hallarán una nueva vida. Y ella, Amanda Westbrook, ha encontrado por fin su lugar y su propósito, no solo como talentosa diseñadora acústica, no solo como heredera de una gloriosa familia, sino como persona que crea su propia historia. A veces tienes que perder algo familiar para encontrar algo real, pensó, recordando las palabras que se han convertido en su mantra a lo largo de este año de cambios.
tu propio sonido. Y era un sonido hermoso, una sinfonía de vida nueva, llena de esperanza, creatividad y oportunidades.